Vamos hoy a comentar las últimas noticias del caso Loan Peña, la salida de un nuevo testimonio que sería el de esta mujer, una persona que parece que era guardia en aquel momento en torno a la desaparición de Loan y que estaba o que conocía al propio Walter Maciel. Lo denunció que la había agredido sexualmente y que su vida se había transformado en un infierno. También tenemos varias noticias que comentar porque en su momento ya se había dicho y se había hablado del lado oscuro del comisario. Fotos a menores, algunas obsesiones y algunas que otras denuncias por presuntas agresiones como la de esta mujer, que ahora mismo vamos a comentar todo su testimonio. Pero es que después de toda la acusación que ha habido de que algunas subalternas comentasen ciertas consideraciones bastante llamativas en torno al presunto encubrimiento de este señor y todo el tiempo que ha pasado en torno a los detenidos y por qué estaba allí o por qué apareció justo en esa zona este hombre para encubrir un hecho por una desaparición de unas personas que supuestamente tuvieron unos roles. Siempre hablamos de cuáles son los roles de cada uno. Durante el almuerzo, Benítez, Fierrito Ramírez tenían que proponer espontáneamente dirigirse a ese naranjal junto a los menores, y una vez allí procederían a capturar a uno de ellos y entregarlo a Carlos Pérez y a María Victoria Callada, que serían los encargados de retirarlo de aquel lugar. Por su parte, lo que pensaban es que Mónica Millapi, con la colaboración de Laudelina, debía acompañar a los niños hasta Naranjal, donde allí se encontrarían a Bernardino Benítez, Daniel Oscar Ramírez, y Laudelina a su vez tenía la misión de iniciar aquel trayecto junto a Mónica Millapi y los menores para luego regresar a la casa de su madre Catalina Peña, donde allí iba a recibir la noticia de la presunta desaparición y actuar como nexo entre los captores y quienes debían retirar al niño. Por eso, absolutamente todos estarían involucrados. Pero la participación de Maciel, porque una persona con estos antecedentes que no se habían descubierto hasta ese momento y en los cuales queda todo, ¿no? Bajo una premisa bastante gorda, y también el tema de los niños, se les sacaba fotos. Luego también hubo testimonios de la madre de la escuela de Loan, o sea, de uno de los niños, que era la madre, esta mujer, y confesó que Maciel presuntamente había comprado a su hijo. Otro que incluso aseguró que Maciel le sacaba fotos a algunos chicos y que la directora presuntamente era cómplice de esto. Parece que había aquí una escala de poder, una escala en torno a una red. Y qué horror lo que seguramente habrían sufrido algunos habitantes que sabían lo que allí había pasado. Obviamente tomar fotos sin autorización de los padres, subirlo a redes sociales o incluso mandarlo a ciertos contactos, cuanto menos es llamativo. Los vecinos tienen que hablar muchísimo, y en su momento lo hicieron, pero prácticamente nadie les hizo caso, ¿no? Todo un horror lo que sucedía aquí. Aquí lo vemos en estas noticias y lo que vamos a comentar hoy. El testimonio de esta mujer hablando de que Maciel pedía niños a su despacho. Y bueno, los hechos sucedieron en la zona rural, una zona inhóspita. Yo tenía una compañera que también trabajaba y se desempeñaba también en el lugar. Eh, También he recurrido a que me ayuden también, que me ayude ella como mujer también. Eh, y los hechos como ocurrieron un 23 de agosto del 2021, por el mediodía, ante el mediodía. ¿Qué pasó Eh, en esa oportunidad? Contame. ¿Te eh, animás a contar un poquito de lo que ocurrió? No el hecho en sí, sino cómo ocurrió el hecho. ¿Qué pasó ese día? yo estaba en la oficina porque mi compañera toma su licencia, estaba haciendo tareas administrativas, lo cual en un momento este hombre Maciel, ya en otras oportunidades, me había presionado, extorsionado, sabiendo que yo tenía como
cierta actividad reducida, Ajá. pero este hombre como me presionaba, como queriendo, eh, Queriendo tener relaciones con vos. sí, y Ajá. de manera forzosa. ¿Qué es lo que te decía? Bueno, parece que son varias las personas que declaran en contra de Maciel, diciendo que quería tener relaciones sin consentimiento, de manera forzosa. Pero claro, el tema de los niños también llama muchísimo la atención. Es como que no sé si este hombre pensaba que era el dueño del pueblo, que podía hacer lo que le diese la gana y que no lo iban a pillar de ninguna manera. Esa es la sensación que da, ¿no? Viendo todas las noticias y todos los testimonios en contra del comisario. Para tener relaciones. ¿Qué es lo que decía él? Bueno, vos ya sabés lo que tenés que hacer. Acá las cosas son así y tu compañera sabe cómo son. Así. Muy bien corto y como... Tengo entendido por sí, las declaraciones en la causa que hemos visto de propios compañeros que vos ya habías contado esto que te venía haciendo el comisario Maciel, que te venía como extorsionando. sí, Y tus mismos colegas te decían que tranquila nomás, que no pasa nada, que él es el que manda. sí. O Es sea que parte del... así es lo que quería. Exactamente. Eh, y bueno, yo estaba haciendo mi tarea administrativa, me voy a la oficina a hacer firmar unos expedientes, un par de papeles administrativos, Ujú, y agarra como este hombre tranca la puerta, me ujú, pone las manos sobre como los hombros y como me lambe la cara. Es lo que ujú. yo había comentado en un diario Claro. de la región correntina. Bueno, pues fíjate que esto no sale hasta el día de hoy. Ha sido Allen News, tenéis que ir a ver todo el testimonio completo y lo que él cuenta antes del mismo, porque creo que es un directo de este canal y en donde, bueno, rompe el silencio la primer denunciante del comisario Maciel. Eh, Luego hubo otra más, si no me equivoco, ¿no? Pero este es el canal que ha transmitido esta primera entrevista después de un tiempo, ¿eh? Con detalle lo que pasó, porque me duele mucho tratar de comentar, es como abrir otra vez una herida con el tiempo. Sí. Me duele mucho eh, la institución policial que esté por debajo y deje mucho que desear. Después de tantos años de sacrificio, de culpa de este hombre Maciel, me arruine mi vida, me arruine mi familia y me quite todos los derechos. Yo te pregunto porque esto tiene que ver mucho con la causa, ¿no? Sí, Vos te diste cuenta realmente el poder no solo de Maciel, de todos los que apañaban al comisario Maciel cuando denunciaste el hecho. exactamente, Te diste cuenta quiénes manejaban todo, porque exactamente. él hacía lo que quería. Bueno, y luego, ojo, porque siempre hablamos del tema de había un cura que luego lo condenaron por ciertas cosas relacionadas con menores, que este cura tenía un vínculo importante con el comisario Maciel. Yo no sé, no sé qué pasa aquí con esto, ¿no? Pero sinceramente, habíamos visto que había unos vínculos bastante inquietantes con este comisario, con el cura, ¿eh? Estuve amenazada de muerte verbalmente por él, Ujú. Ajá. mi familia, un testigo también que sufrió extorsiones y amenaza. Hay hechos que ocurrieron y te pregunto. Sí, Se dice que mandó a robar a la casa a un familiar tuyo, le sí, quemó un vehículo a otro familiar tuyo, sí, todas unas formas de amedrentarte. sí, ¿Es así? ¿Puede ser? sí, es así, Por eso el miedo también sí. tuyo de salir a hablar. De salir a hablar, de manejarme en la ciudad, de hablar cualquier medio, porque agarré temor después de las amenazas de muerte por parte de este hombre. Aún hoy, después de que sabes que este hombre está detenido, pero sabes que hay otros detrás de él, Sí, sí, muchos otros. Tengo conocimiento, porque hemos hablado
tenemos amigos en común, como el profe en Monte Caseros, que nosotros también logramos hacerle nota que siempre en su lucha, y otros que han intentado denunciar, pero también terminaron muy mal. Bueno, mucha gente intentando denunciar a este señor por ciertas cosas. Obviamente ella tiene su testimonio, ella es una presunta víctima que bueno, debería elevarse este caso y los otros también, pero ahora mismo él está en la cárcel por la desaparición de Loan. Entonces parece que no se hace mucho caso a este tema. Es como que tienen que ser virales los casos, ¿no? Por eso muchas veces yo digo, gracias a Loan es que conocemos también otros temas, otros casos. Se apunta a otras direcciones en torno al caso de esta desaparición, a ver este tipo de redes que hay en estos lugares. Y así vemos que sí existen, ¿no? Con este tema. Sabemos que manejan muchísimo en la zona, por eso tu miedo también, y entendemos completamente, por eso decidimos que vengas a la provincia de Misiones, que estés con nosotros y que cuentes tu verdad acá. Y voy un poquito a ahondar más en el tema. Se habla de que no solo tu caso, hubo otros casos similares que no se animaron a denunciar y dentro de la misma policía. ¿Estabas al tanto de esto? Sí, hay varias compañeras que también sufrieron abusos y por temor a perder el trabajo o Ostras. tener miedo de estas personas, de estos hombres que se creen con jerarquía, eh, puedan llegar a terminar como yo, afuera de la institución, pisada por la institución y olvidada en el tiempo. Yo fui una más dentro de la institución, amaba la institución, luché por la institución y bueno, este es el resultado. ¿Qué pensás ahora de toda esta mafia? Porque es una mafia, con gente del poder del gobierno también, que los medios parece que se olvidan, pero gente del mismo gobierno que apañaba y le daba tareas a este comisario. ¿Qué Yo pensás? tengo mucho miedo porque me gustaría que el Estado esté presente, que vea también quien nos gobierna en la provincia y la nación también, que depuren todos los policías con antecedentes, porque lo que me hicieron a mí no es naturalizar un caso más, porque fui yo la víctima y fueron otras también, que no se animan a hablar por temor, por inseguridad. Bueno, pues la verdad, antecedentes para este señor. Ya en 2024 salían noticias de que había relatos desgarradores de jóvenes que habían denunciado por abuso al excomisario Walter Maciel, una persona que en 2019 trabajaba con él, y la Policía Federal abrió los móviles de los detenidos y unas pericias que ahí empezaban, ¿no? La joven había denunciado a este señor, que estaba siendo investigado como culpable también de la desaparición del menor, Loan Peña, pero luego, claro, se informó en un momento que Maciel contaba con una denuncia previa por presunto abuso en 2019 y luego otras más. Ciertos lugares, ex policías dentro de este sitio, parece que él como que tenía un abuso de poder tremendo, creía que le podía hacer cualquier cosa a las personas que llegaban allí a su despacho, e incluso pedía que llevasen a niños, ¿no? Lo cual es terrible. Tenía mucho poder este hombre, así que por lo menos hay una persona en la cárcel que le quitan, ¿no?, este poder que tenía en esta zona, pero la presunta víctima que denunció a Maciel dijo que había sido golpeada moral y físicamente, que algunos utilizaban el uniforme como disfraz, que allí nadie era compañero en la fuerza, solo había competencias, que ejercían su autoridad, lo hacían así, se sentían orgullosos. Y luego la víctima lo denunció, que ese día en la oficina, que lo trancó la puerta y dijo que le hizo absolutamente de todo, ¿no? O por no estar preparada.
psicológicamente para hablar del hecho de lo que nos pasa a las mujeres dentro de la institución. Yo quiero justicia, quiero que me restituyan los daños que me hicieron, que le hicieron a mi familia, que me hicieron totalmente a mí parcialmente, que me devuelvan la libertad y que pueda transitar en el suelo correntino, en el suelo argentino, porque no es normal que uno viva con miedo de la propia institución, de lo que nos puede llegar a pasar, y que sea materia de vulnerabilidad y que sea cuestión de risa por ser una persona discapacitada, lo cual deberían muchas personas que están dentro de la institución puedan llegar a someterse a algún tratamiento psicológico, puedan antes de ingresar a la fuerza también hacer algún tratamiento o que puedan ser evaluados por un psicólogo dentro. Te pregunto, Sí. y voy después de tu caso, porque tu caso prácticamente cuando vos denunciaste estaba en el olvido. Nadie Exactamente. sabía absolutamente nada. Trasciende con el caso Loan. Y voy específicamente a este caso porque desaparece un niño el 9 de julio que nunca más se supo nada. Se habló prácticamente en los primeros días del famoso comisario Maciel. Nosotros mismos hemos hecho notas donde gente contaba que el comisario Maciel buscaba niños. Es más, hemos hecho nota a familias donde decían, mirá, él le decía a mi hijo, te voy a llevar a Buenos Aires porque vas a ser un gran futbolista, tenés talento, y nunca lo había visto jugar al fútbol, por ejemplo. Y se decía que en Monte Caseros, él también buscaba estar o tener contacto con niños. Iba a las escuelas, pedía a las maestras que los lleven, a niños especiales los llevaba. Y te pregunto esto. A ver, una cosa es si la denuncia fuese después de la desaparición de Loan, porque dices, no, es que están todos los medios y tal, y bueno, es normal que haya gente que lo denuncie por ser mediático, pero es que la denuncia se pone en 2019 y luego creo que tiene otra en 2020, entonces son dos denuncias, otras personas que se asegura que también deberían haber denunciado, por lo que no parece nada falso estas mismas denuncias. Al que él llamaba niños especiales, los llevaba a su despacho o los llevaba a pasear en la camioneta policial. Y te pregunto si vos sabías o conocías de esto. He escuchado, sí. He visto niños sí que se iban a pasear en su despacho. Me llamaba mucho la atención. Porque no era en ese lugar a donde tendrían que estar los niños. Más que una institución, una institución donde uno está ocupada. Yo como funcionaria estaba ocupada haciendo tareas administrativas y no me podía ocupar de los niños. Pero sí reconozco que como funcionaria debería velar por los chicos, pero no entendía por qué iban a verle a él con la maestra. ¿Nunca se preguntó nadie de alrededor por qué ocurría esto? No, creo que por temor debe ser. Y te pregunto esto porque esto es un Vox Populi en todo Monte Caseros. La maestra que llevaba a estos niños para Maciel, cuando llegué esa misma maestra cuando ocurrió el caso Loan, desapareció, la jubilaron. ¿Es así? ¿Tenés conocimiento de esto? Creo que sí, que pasó a jubilarse esta mujer. Bueno, parece que hay muchas declaraciones que deberíamos tener. Este testimonio es tremendo. También se induce, ¿no?, por parte del entrevistador a ciertas cosas que quizás no quiere recordar, quizás no quiere hablar tanto esta testigo. También la tía de Loan, una señora que se llamaba Lidia, esta mujer, llegó a pronunciar también que Maciel tenía antecedentes por Entonces fue una entrevista bastante importante, ahora lo comentaremos, pero la tía también lo dejó claro en su momento. Eran unas informaciones que había en algunos medios de comunicación que se dejaron un poco al aire, pero a día de hoy se vuelven a recordar, ¿no? Lo valiente que fueron algunas personas cercanas a la familia dando algunos detalles que hoy vuelven a ser noticia.
Y esto pasa ahora en C5N, un testimonio exclusivo de nuestro compañero Adrián Saloni, allí en 9 de julio. Adrián. Julián, hace mucho tiempo que no habla. Ella es Lidia, la tía de Loan, la mamá de María, la mamá de Loan. Gracias, Lidia, por atender a C5N, todo nuestro acompañamiento en este momento tan duro. Primero, ¿cómo estás? Gracias a ustedes y bueno, acá como sacando esperanza de donde que podamos. Y sí, es verdad, hace mucho no daba nota, pero era porque estuve en cuidado de un familiar que estaba pasando mal por la situación, por eso que estuve ausente a los medios, pero como siempre agradecida a usted, porque gracias a usted en esto está saliendo a la luz muchas cosas. Lidia, vamos a empezar por lo que recién estábamos conversando fuera del aire. ¿Qué te pasó a vos con Walter Maciel? No, cuando Walter Maciel viene a la comisaría, asume como comisario, porque él estaba en reemplazo del comisario anterior. Estaba de licencia y cuando al comisario anterior le trasladaron, queda él como comisario. Cuando él asciende a comisario, porque él asciende acá 9 de julio comisario. Él era subcomisario. Asciende acá a 9 de julio, lo ascienden. Él queda a cargo de la comisaría. Él empieza a hacer, como te decía, controles. Te pedía cualquier papel que vos no tengas de la moto para cobrarte una multa. Te cobraba porque vos no tengas el seguro al día, porque vos no tengas la patente al día. Y como vos ves, un pueblito chico, hay mucha gente humilde que no tienen por ahí para pagar un seguro. ¿Y vos qué le dijiste? Tuvo problema con un familiar mío, le quiso retener el vehículo, entonces yo le había dicho que él estaba haciendo un trabajo que no le correspondía, porque eso le correspondía a la policía de tránsito. Y él me dijo que no quería hablar con gente ignorante, que yo era una ignorante. Eso te dijo Walter Maciel a vos. Eso dijo el comisario por nosotros, la gente de 9 de julio, que éramos unos ignorantes, que no sabía que él quería. Siempre dijo que él quería la seguridad del pueblo, pero estaba haciendo lo contrario. Quería la seguridad de la gente del pueblo. Después de todo eso, que yo tuve ese episodio con él, me entero que él tiene un caso de violación en Montecasero. La mayoría de la gente de 9 de julio sabía de dónde venía y qué es lo que hizo este hombre. Empecé yo a mandar mensajes a averiguar si eso era verdad. Y sí, eso sucedió. Él tiene un caso en Montecasero de una chica que violó. También tuvo un episodio en Mercedes con los personal de la comisaría de Mercedes, porque siempre maltrató al personal. Ya te voy a dejar en comunicación con Daniela, con Julián, con el equipo en C5N. Y hoy Walter Maciel implicado en la desaparición de tu sobrino. Sí, lo dije de un principio, porque él, de un principio cuando nos fuimos a la búsqueda de mi sobrino, él cuando yo pedí que me cierre 9 de julio, que cierre 9 de julio, porque si el nene estaba en 9 de julio, él nunca cerró, nunca puso un patrullero ni en la entrada ni en la salida de 9 de julio, nunca cerró. Se lo dije al fiscal Castillo también en su momento, le digo, necesito que me cierre 9 de julio, porque si el chico está en 9 de julio, era fácil sacarle del lugar. Y él no te hizo caso, no aceptó tu pedido. No aceptó. Me decía que a mí no me iba a dar información, que solamente a la mamá. Que él solamente a la mamá le podía dar información, y yo le dije a mi hermana, pedí que cierre el 9 de julio. Mi hermana le pidió, tampoco le hizo caso. ¿Qué pasó con Loan? Y se lo llevaron. Se lo llevaron, ellos saben dónde a quién le entregaron el nene. Daniela, Julián, a ver, le ponemos el retorno si conversan un ratito con ella. Gracias, Lidia. Lidia, gracias por hablar con nosotros. Aquí estamos Daniela y Julián. Usted dijo recién, en el momento en que le pedimos que cerrara 9 de julio. 9 de julio, les contamos a los que no conocen, un pueblo de unos poquito más de 2.000 habitantes. Quería preguntarle en qué momento fue que ustedes le realizaron ese pedido y cuánto tiempo pasó, más o menos estimativo. Yo entiendo que es difícil, ¿no? Pero ¿y cuál fue la respuesta en ese momento del comisario también a este pedido tan lógico que el país entero estaba realizando?
En el segundo día de la pérdida del nene sería el 14 de junio que nosotros le pedimos a él que cierre 9 de julio, porque nosotros teníamos la esperanza que el nene sí esté perdido esa misma noche y no le podíamos encontrar porque se nos cayó la noche. Claro. Al otro día El día dijimos, siguiente. sale el sol y bueno, la esperanza era encontrarle. Sí. Claro. ¿Y cuál fue Cuando la vimos respuesta? que no encontramos al nene, nosotros... A mí él me dio la respuesta que solamente a la madre le iba a dar la información, que a mí no. Que a mí no me podía dar ninguna información. Entonces yo le dije a mi hermana, pedí que cierre 9 de julio, pedí que pongan patrullero y ella pidió y tampoco le hizo caso. No hubo, No escuchó hubo a nosotros, respuesta. nunca no. Quiero decir, no hubo No una hubo respuesta respuesta, lógica, ¿no? No, de dónde estaban trabajando, nada. Nada, él dijo, déjenme que yo estoy haciendo bien mi trabajo. Era lo que no decía. Creo que a mi hermana también le decía lo mismo. Claro. Lidia, a ver, un poco retrocediendo en el testimonio que estabas dando recién, uno se imagina un comisario, o ahora es un excomisario, autoritario, ¿no? Sin necesidad realmente, con un maltrato en la relación, con un maltrato en términos del lenguaje con respecto a la gente del pueblo, con un abuso de poder finalmente, porque parecía que controlaba determinadas cuestiones que no le correspondían por incumbencia, pero al margen de eso, ¿se movía solo el excomisario? ¿Conocía a la gente del pueblo? Quiero preguntarte puntualmente si a vos te consta que conociese a Carlos Pérez, ¿no? Que ayer escuchábamos un audio y que parecía que Pérez lo trataba con cierta distancia, casi como un desconocido. No le puedo responder eso, la verdad que no sé, pero sí de que le conocía, sí, porque acá en 9 de julio nos conocemos todos. Ahora que ellos tengan contacto más íntimo, eso Sí. la verdad no le puedo responder. Pero sí con autoridades acá en 9 de julio, sí. Él siempre estaba almorzando con un concejal de acá en 9 de julio, con el padre, con el cura. El padre Cristian. Sí. Con el intendente. Él tenía contactos acá en 9 de julio, tenía con quien se reunía los fines de semana o al mediodía, Claro. que comían asado. Lidia, y vuelvo por un momento al día 13. Con Pérez y Cayaba no le puedo decir porque no. Sí, sí. ¿Cómo? Vuelvo por un momento al día 13, perdón, pensé que había terminado. El día 13, ¿en qué momento toman contacto ustedes con Maciel? ¿Usted se acuerda algo de lo que pasó ese día? Imagino que pasaron muchas cosas y todo muy rápido, ¿no? Pero su reclamo fue al día siguiente. Lo que le pregunto es ¿qué pasó en esas primeras horas? ¿Cuál fue el contacto con Maciel? ¿Cómo era el accionar de Maciel? ¿Qué es lo que usted vio? Yo llego esa misma noche que me llama mi sobrino, pregunto por él, por el comisario. Llegué a más o menos, creo que llegué a las 7 de la tarde en el lugar, en la casa de Catalina Peña. Pregunto por el comisario, había un grupito de policía, pregunto, le digo, ¿dónde está el comisario? Porque quería pedir permisos para ingresar en la búsqueda, Sí. si Claro. se podía ingresar o no. Entonces me dice que el comisario no estaba ese momento en el lugar cuando yo llegué. Ajá. Sí. Y recuerda Entonces yo salgo en la búsqueda y creo que volvimos sobre las 2 de la mañana, volvimos al campo nosotros. Yo nunca me crucé a Maciel ese día. ¿Y el día 14 qué fue lo que pasó? El día 14 sí, lo encontré en un lugar que él estaba haciendo recibiendo gente de las fuerzas mayores que vinieron a colaborar. Entonces yo me acerco y le digo, necesito que me cierre el 9 de julio. Claro. Y él me dice que no, que le deje hacer su trabajo, que él estaba haciendo bien su trabajo. Lidia, ¿hubo en todo ese tiempo, tanto del día 13, el día 14, eventualmente los días subsiguientes, hubo algo que te llamase la atención, sobre todo de las fuerzas de seguridad, puntualmente del comisario y de quienes trabajaban junto a él? ¿Tuviste algún eco, algún testimonio de alguien que también hubiese observado algo extraño? Con el jefe de Goya, que es el jefe de la unidad, con Nicky Bae, le pregunté si habían allanado una casa ahí al lado de la casa de la abuela Catalina.
y me dijo que sí, pero que iban a volver a allanar. Bueno, yo la acompañé al lugar. Después luego pregunté si habían allanado la casa de los domicilios de los detenidos, Sí. porque mi desesperación era que al nene le hayan sacado y le trajeron el 9 de julio, que estén en la casa de alguno de los detenidos. El señor me había dicho, el Báez me había dicho que sí, que habían allanado, cuando yo me entero recién después que a la noche recién allanaron el domicilio, no era en el momento en la mañana que yo estuve pidiendo. Ahora, un minuto, Dani, Juli. Sí. Lidia, vos le contás a Mariela López Brown en la primera parte de la investigación que lo ves a Antonio Benítez sin remera entrando al pueblo. Ahora volvemos con el tema, Maciel, seguramente, pero de Antonio Benítez, ¿vos sospechás, crees que él tuvo que ver con la desaparición de tu sobrino? Cuando nosotros, le comento, cuando nosotros nos íbamos a la búsqueda del nene, de mi sobrino, cuando mi sobrino me avisa, el hermano de Loan me avisa, tía, por favor, ¿me puede ayudar porque se nos perdió Loan en el campo? ¿Cómo que se perdió? Le digo yo, sí, me dice, vino con papá a la casa de la abuela y se perdió. Yo no sabía que estaba, con quién estaba, cómo se perdió el nene. Claro. Cerré el negocio que tengo y nos fuimos. Cuando nos íbamos, nos cruzamos con Benítez, que venía sin remera para 9 de julio. Llego allá en la casa Catalina, quería hablar con mi hermana estaba quebrada, no me supo explicar. Entonces hablo con Camila, le pregunto a Camila, decime qué pasó, cómo fue, dónde fue. Camila me dice que se fue con Antonio al Naranjal, en la Millapi y Fierrito, y los nenes a buscar naranja, y que de ahí se perdió el nene. Entonces le digo, ¿cómo con Antonio? ¿Y por qué le dejaron mover a Antonio si nosotros le cruzamos sin remera? Le digo, a 9 de julio, ¿a dónde se iba? Me dice, se iba a comprar pila, me dice. Y le digo, pero él no se tiene que mover acá si con el nene con él se perdió el nene. Claro. ¿Dónde está el comisario? Y el comisario no estaba. Porque yo digo, si se pierde una criatura con los que estaban, yo creo que esa gente no tendrían que moverse del lugar. Pienso yo, no sé, quizás estoy equivocada. Claro, y a él le dejaron mover, vino creo que 2 veces a 9 de julio. Sí. Y a usted le llamó la atención ya en ese momento, ¿no? Qué extraño que ni al comisario ni al resto le llamara la atención como a usted sí. Darío, Ezequiel. Sí, Lidia, buenas noches. Yo le quería preguntar qué sintió desde del costado humano, diría, la familia de Loan el día que el gobernador Gustavo Valdés publicó un tuit anunciando casi la resolución del caso. A mí me cayó mal porque yo, ¿cómo le puedo decir? A ver, me estaba, no, directamente dije mentira, esto es mentira, porque yo estuve en el tercer día hasta en la casa de Catalina Peña y le veía a Cavillá y a Laudelina junta en momento de risa, riéndose como si nada pasó. Y si te amenaza una persona, yo creo que vos no vas a estar con esa persona riéndote. Yo creo que estaría en un lugar escondidito. A los 3 días de la desaparición de Loan estaban juntas las dos riéndose. Sí, yo le vi porque yo hasta el tercer día hice la búsqueda en el campo de Catalina. Participé de la búsqueda. Y le veía en todo el momento juntas con ella y veían que se reían, que estaban cocinando, estaban haciendo tortas fritas y se reían. Entonces no hay amenaza. Cuando el gobernador anuncia eso, yo digo, al momento dije mentira, eso no es verdad. Claro. Eso no me lo creo, eso no es verdad, porque si alguien te amenaza, yo creo que vos tenés que estar en un lugar escondido, no voy a estar cerca de esa persona que me amenaza. ¿Y por qué lo y hizo? ellas estaban lo más tranquilas las dos. ¿Y por qué lo hizo entonces? ¿Por qué cree que publicó ese mensaje que ilusionó no solo a la familia, sino a gran parte del país con la posible resolución del caso? No lo sé por qué lo hizo. Tendría que dar explicación a él por qué lo hizo. La verdad no le sé decir. Pero de que eso sucedió amenaza, yo creo que no. En la forma que, como yo le digo, le vi a las dos en la casa de Catalina, para mí no, ella no estaba amenazada. Lidia, al menos de parte de Victoria ella no estaba amenazada. Por tu testimonio, uno podría inferir que mucho de lo que fue después una parte de las declaraciones que se conocieron, bueno, la verdad que tenían algún tipo de efecto. ¿Te parece que en algún punto
mucho de lo que fuimos conociendo, que fueron las opiniones de, bueno, tanto de Laudelina, eventualmente después que se conocieron también las declaraciones de Antonio, etcétera. Digo, ¿te parece que uno puede reconocer allí que hubo cierta complicidad entre aquellas personas que estuvieron en el almuerzo? Es decir, ¿hay más de un culpable para vos en la desaparición de Loan? Sí, yo pienso y le doy vuelta y yo creo que sí, que para mí son todos cómplices los que estaban ahí. Cuando decís todos, ¿quiénes son? Sacándole a mi cuñado, que sería el papá de Loan. Sí. Le saco a mi cuñado, al papá de Loan y a la abuela, a la mamá de mi cuñado. Yo creo que ellos no participaron, pero de los demás sí. Macarena, tengo duda. Macarena, yo creo que ella no participó porque estuvo durmiendo, pero sí después se entera de lo que pasó. Lidia, hace algunas ¿Miente horas... Macarena? Sí. Hace algunas horas, bueno, también valdría la pregunta de por qué cree que Macarena está mintiendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que Macarena algo sabe. ¿Pero por qué? ¿Basado en qué? ¿Para proteger a alguien? Sí, yo creo que para proteger y obviamente, para defender a su mamá. Claro. Le quería preguntar cómo impactó... Lo de Camila no le creo nada. Tampoco. Quiero preguntarle cómo impactaron en la familia las declaraciones del gobernador a través de redes sociales en un momento intentando dar por esclarecido lo que sucedió con Loan, cuando en realidad todavía falta todo, ¿no? Saber. Pero no tuve la oportunidad de preguntarle esto a ningún miembro de su familia y me parece que es la parte importante. Dijo que le ganó la ansiedad y por eso dijo que de alguna manera estaba esclarecido el caso. ¿Qué les pasó a ustedes mientras tanto, en ese momento? Como le dije, no recibimos nunca esa noticia nunca tomamos que fuera verdad esa noticia. Cuando lo vimos dijimos, mentira, esto no pasó. No le creí. No le creímos porque conozco el lugar, el accidente no pudo haber sido porque salí de la casa de Catalina, es un camino que vos podés transitar muy despacio y si viene el nene, yo creo que vos le vas a ver, creo que el chofer le tiene que ver porque no es otro que la frenada no vas a escuchar en el campo, en la tierra. En la camioneta vos no podés escuchar la frenada de lejos en el campo porque no es un lugar donde que se transita rápido, es muy despacito la salida. Claro. Y de la policía de Corrientes, ¿qué pensás? Y tuvimos un comisario corrupto acá en 9 de julio. Así que, ¿qué puedo pensar de la policía? Leo. ¿Cómo le va, Lidia? En las últimas horas, cuando se empieza a investigar más profundamente al comisario Maciel, surge el nombre de Gavina Noguera, mismo apellido que la mamá de Loan. ¿Ella es familiar y tiene relación con Maciel? Sí, ella es familiar nuestra. Ella es prima nuestra. Cuando a Maciel le denunciaron los 18 policías en aquel abril que por maltrato, porque era verdad, porque soy testigo de que sí le maltrataba al personal. Después averiguo quién fueron los que no denunciaron a Maciel, porque hubo una parte que no denunciaron a Maciel. Me pasan la lista y sí, Gavina es una la que no denunció a Maciel. ¿Y a usted? Que ella declaró a favor de Maciel. ¿Y a usted le sorprende que en las últimas horas se conozca el apellido o el nombre de un montón de policías y no esté el nombre de Gavina allí? No, la verdad no sé por qué no está el nombre de Gavina. La verdad no sé, porque Gavina fue a buscar a la casa de mi hermana las ropas de mi sobrino cuando Maciel le mandó. No sé si la ropa que se encontró en la comisaría no fue la que Gavina trajo de la casa de mi hermana. Una prima de la mamá de Loan buscó la ropa de Loan. Sí, sin un acta, sin testigo. Que eso hay que llevar testigo y un acta donde que vos retirás las prendas del nene.
¿Y ella dijo algo después durante la búsqueda? ¿La vieron? ¿Participó? No, yo no me lo crucé nunca a Gavina, no sé si participó de la búsqueda. ¿Y usted cree que podría decir algo acerca del entorno de Maciel, o por lo menos saber qué pasó durante esas horas? Y no sé decirte si ella estuvo de guardia ese día, y si ella estuvo de guardia, sí, tendría que saber, porque siempre estuvo acompañado de Maciel. Darío. Eso habría que ver si ella estuvo trabajando, estuvo prestando servicio en el momento que se pierde mi sobrino. Le pregunto esto, ya le preguntaron sobre el gobernador. ¿Por qué cree que el gobernador se metió en el tema para decir algo que no era cierto? Y no sé si está al tanto de declaraciones del gobernador de las últimas horas diciendo que en realidad él se equivocó porque estaba muy ansioso y que se enteró por la tele de lo que estaba pasando. Yo creo que los políticos no están, como le dije acá Adrián, creo que los políticos no están pensando hoy, no le está importando que se haya perdido un nene. Acá están queriendo desprenderse y defender su lugar para el 2025, que tenemos elecciones. Lo hablo como el político local, como el político provincial. Y le pregunto y le sumo, porque el papá de Loan... tratar de que no mi nombre corra, porque en el 2025 voy a perder. Yo pienso así, que están pensando en ese lugar. No están pensando que si la encontramos hay que encontrarla al nene o hay que buscarla al nene. Y le sumo otra pregunta. El papá de Loan... Hoy a ellos le importa más... No, termine. Sí, le escucho, perdón. Termine usted lo que decía. ¿Le importa más? Que hoy a ellos, que a los políticos hoy le importa más ganar en una elección en el 2025 que aparezca mi sobrino. Lamentablemente pienso así. Y esta es la última. El papá de Loan está en Buenos Aires, vino y hace ratito dijo que quiere que lo vea el presidente Milei. ¿Usted sabe para qué quiere ver a Milei el papá de Loan, más allá de lo obvio? Está muy mal el papá, quiere que lo ayude. ¿Por qué quiere ver al presidente Milei? Yo creo que el papá de Loan está desesperado. Creo que se fue a pedirle ayuda, pero para la búsqueda del nene, que se lo encuentren al nene, que se lo encuentren a su hijo. Yo creo que eso es lo que él se fue a buscar y a pedirle un por favor, porque acá tenemos que pedir por favor a que nos ayuden a buscar y a encontrar y dar el paradero de Loan. ¿Tenés miedo que nadie más busque a Loan? Tenemos el apoyo mundial, digo mundial porque está en todos lados. Tenemos el apoyo de la gente, y si la gente a nosotros no nos acompaña, yo creo que esto se va a seguir. Con políticos, sin políticos, creo que el apoyo de la gente es lo fundamental, y de los medios. Lidia, le pido volver un segundo a lo que nos contó sobre Benítez, ¿no? Y sobre el día de la desaparición. Y usted nos decía que lo vio irse sin remera. Hemos hablado en gran cantidad de oportunidades sobre ese episodio. Incluso se hablaba de una persona con un buzo y una capucha blanca también, una moto. Solo quería preguntarle si nos puede contar qué más es lo que le llamó la atención, porque en realidad ver a una persona sin remera puede ser algo extraño o puede que no, ¿no? Depende de la temperatura en esa localidad, en el medio del monte. ¿Qué más le llamó, por qué le llamó la atención ese episodio, ese mismo día? Y si recuerda algo más de eso que pasó con Benítez, de ese Benítez que se va y todavía no sabemos por qué, porque aparentemente pilas no necesitaba tampoco. En ese momento a mí no me llama la atención que él haya venido sin remera. Yo empiezo a presionar el segundo día cuando empiezo a averiguar él qué ropa tenía. Sí, claro. Y cuando me dicen que él tenía una remera roja, algo rojo o rosado, me dijeron, sí, manga larga. Y cuando a él le detienen con una remera azul, mangas cortas. Sí. Entonces yo le pregunto a Laudelina, ¿dónde está la remera de tu marido? ¿Qué pasó con esa ropa? Claro. Sí. Le dije al fiscal, a Castillo le dije en ese momento, le digo, ¿dónde está la remera del hombre? Le dije. Me dijo, no, yo la verdad que me estoy enterando por usted que él tenía otra remera. Cuando hay testigos, y ya declararon los testigos que él tenía otra remera. Claro. No tenía la remera que le detuvieron a él. Claro. Era Sí. terrible, terrible. Sí. El fiscal se enteró por mí en ese momento que yo le dije.
¿Cómo es posible? Sí. Y quiero preguntarle algo más sobre Maciel, porque la escuchaba que usted hablaba de Maciel y de, parece que la tarea recaudatoria, lo hemos escuchado muchas veces, que tenía, ¿no? De recaudar dinero, de cobrar, yo entiendo que él tenía alguna injerencia o estaba a cargo de lo que tenía que ver con algo de licencias, ¿no? Multas, todo sector automotor me sale, no es la palabra concretamente, pero bueno. Infracciones de tránsito. Infracciones, gracias Darío. Contravenciones podrían ser, sí, ¿no? Esas cuestiones. Pero quiero preguntarle algo que va un poco más allá, teniendo en cuenta que era un comisario que recién llegaba, venía acusado de abuso por otra comisaría, abuso policial, de haber cometido algunos delitos. Da la sensación que lo hicieron salir, ¿no? Lo trasladaron, lo llevaron a otro lugar, pero debía ser investigado. Más allá de esto que tiene que ver con las multas y del trato, porque la trató de ignorante, ¿ustedes tenían conocimiento de su participación en algún tipo de delito? Porque el tema de las multas de los vehículos, bueno, podía ser algo que correspondía, no así el maltrato hacia ninguna persona, por supuesto. Pero digo, ¿se sabía que era un hombre relacionado con el delito? No, la verdad no teníamos conocimiento de eso. Solamente que a nosotros nos cayó mal porque teníamos que andar cuidando a nuestro hijo, los chicos, por el tema de la violación, porque no le conocíamos y era un comisario muy, como que, ¿cómo le puedo decir? Era muy controlador, digamos, era muy pesado, entró muy pesado. Hoy una vecina lo definió como un monstruo. Sí. Sí. Perdón, pero no quería, ¿cómo que tenían que cuidar a no los quería tener chicos? diálogo, pero él ¿Cómo que controlador? y obviamente porque no conocemos a este señor. Sí. ¿Pero por qué tenían miedo con los menores? No conocíamos. Y porque él viene con una causa de violación, no sabemos, no conocíamos a este señor. Claro. Ajá. Se lo pidió al intendente en una oportunidad cuando estos policías le denunciaron por maltrato. Creo que a Angá Pobre hay chicas policías que tenían miedo que pueda sucederle lo mismo que le sucedió a estas chicas en Claro. Monte Casero. Claro, un pueblo que tenía miedo del comisario. Había porque chicas sido que acusado quedaban y- de guardia a las policías y que tenían terror que no le hagan algo. Claro. Lidia, Y más cuando se fue a vivir en la iglesia, que los chicos toman la catequesis y toman la comunión, ahí se van, era más terrorífico. ¿Cuánto tiempo vivió en la iglesia? Y estuvo un mes y algo en la iglesia, no sé, casi 2 meses habrá estado en la iglesia. Y ahí hay chicos que nosotros, nuestro miedo como comunidad, al menos yo me preocupaba un montón. Digo yo, que los chicos pasen al baño o vayan ahí y él le puedan agarrar, le pueda hacer algo. O Yo sea, cuando me enteré la causa que él traía, dije, este señor no es para acá, para nosotros. Claro, ustedes ya vivían con miedo de que el comisario cometiera un delito vinculado a los menores. Es una locura lo que nos está contando realmente. Pensar que ustedes vivían así, de esta manera, perdón que lo remarque, pero no podemos naturalizarlo, ¿no? Un comisario que llega y un pueblo, el de 9 de julio, que tiene miedo de que se cometa algún delito con los menores, nos decía. Perdón, Juli. Lidia, yo no sé si se escucha dentro. Sí, porque no sabíamos, como le dijimos a la autoridad del pueblo, nosotros no sabemos qué monstruo es lo que vino acá, porque él actuaba de una manera como que te quería hacer tener miedo, Claro, sí. Sí. como que tenía que hacer lo que él decía, y así le trataba al personal y así quería tratar al pueblo. A mucha gente el pueblo se le callaba porque tenía miedo. Y sí. ¿Y por qué lo dejaron al comisario? ¿Quién lo puso al comisario? ¿Sabe? ¿Ustedes pidieron alguna explicación? Cuando lo denunciaron los policías, había varios policías que vinieron a pedirme ayuda a mí. Vinieron a conversar conmigo, me dijo, mire, porque Angá Pobre le entiendo, estaban desesperados porque estaban pasando mal momento, pasaban muy mal momento. Al oficial que le trasladaron a esquina por denunciarle, fue uno de los que vino a hablar conmigo y me planteó la situación, señora, estamos en un estado desesperante porque esto y esto no está pasando. No con todos los maltratos que le trataban de orejón, de todo le trataban al personal policial. Entonces, yo le digo, se fueron a hablar con el intendente, que es el intendente Claro. el que le tiene que solucionar este problema. Y dice que se fueron a hablar y el intendente le dijo que no podía hacer nada porque él estaba haciendo bien su trabajo. Cuando veíamos que seguía, entonces
Llamamos a Corrientes. Resulta que en Corrientes sale y dice, señora, no podemos hacer nada porque pidió el intendente y el concejal Moreira por el comisario. Están pidiendo la autoridad de 9 de julio. Lamentablemente él se tiene que quedar en 9 de julio. Ahora, que sea cierto eso, no le puedo decir. Con todo lo que estoy viendo ahora no le puedo perdón que hago un punto acá. ¿Y usted qué piensa del intendente en relación a la desaparición de su sobrino? ¿Poco colaborativo? No sé, a ver, ¿qué puede decir sobre él? No, él estuvo en un principio, él estuvo del punto 1, yo no me puedo quejar, el intendente le vi, le crucé, siempre estuvo. Lo único que por ahí me enoja que él hoy salga a decir que él no sabía que Maciel tenía una causa de violación, que él no sabía lo que Maciel estaba haciendo. Sí sabía. Sí sabía porque lo informamos nosotros, lo informó el pueblo, lo informó las 18 policías que le denunció. Claro. Y en Corrientes nos dijeron que el que pidió fue él, el intendente y el concejal Moreira. Lidia, cuando nosotros pedimos el traslado a Maciel dijeron que no se podía porque ellos dos son los que pidieron que se queden. Lidia, queremos hacerle muchas preguntas. Yo le quiero pedir que nos aguarde un momento, ¿puede ser? Así podemos seguir dialogando con usted. Sí, estoy a disposición. Bien. Ya volvemos. La verdad que muchas declaraciones muy importantes y sobre todo lo que tiene que ver con cómo se vivía el 9 de julio con un comisario que, lejos de cuidarlo, le daba miedo a todos. Sí, varios elementos, ¿no? La policía por un lado, también aquellos que participaron del almuerzo, ¿no? Cuando le preguntamos quiénes están implicados, todos menos el papá y la abuela de Loan, dice